A veces se me hace imposible no pensar en lo pequeño que soy. El poder contemplar la inmensidad de todo lo que me rodea e inevitablemente sentir que no soy más que un trozo de polvo flotante en esto que llamamos universo, como si se tratase de algún tipo de broma irónica del destino. A veces pienso que todo no es más que un sueño febril, que por azares de la realidad palpable en la cual existo me ha tocado vivir en un lugar geográfico específico, con las costumbres socioculturales configuradas por el territorio e historia del país en el cual me tocó nacer. Y es que es muy gracioso, ya que me es inevitable el pensar que quizás pudo existir la posibilidad de vivir en otro tiempo, en otro lugar o en otro mundo. Y es que cada cierto tiempo vuelvo a tener esos sueños extraños, sobre tierras extrañas, con arquitectura imposible y tecnología indescriptible. Pero creo que aún es muy pronto para hablarles de eso. Hoy toca hablarles de alguien más importante, de personas más importantes, que son y no son. Janjiro y su alter ego más conocido como Moebius es un monstruo y fue uno de los artistas del cómic más influyentes en la historia hasta la fecha, o por lo menos así es como lo veo yo en mi opinión. Al final de cuentas estamos hablando de alguien que tiene la cata y el nivel de autores como Osamu Tezuka y que incluso compartió con él. Es de esos autores que cuando aparecen revolucionan el medio del cual son parte, por una forma u otra, con un imaginario capaz de trascender el papel y que ha llegado a ser referenciado en diversos medios como lo podría hacer el cine, conocido como el abuelo del cyberpunk, amante de la psicodelia con un eclecticismo cultural tan marcado dentro de sus obras que confluyeron de diversas idiosincrasias para el lector. Soy Kiwi, ya me conoces. Bienvenidos nuevamente a Explorando Referentes, esta sección de videos que me saqué del culo donde es bueno recordar o presentar exponentes que merecen ser apreciados o por lo menos mencionados. Ya hay un video en este canal donde hablamos de Rumiko, una titán del manga japonés, y hoy nos toca hablar de Moebius, no de Morbius, porque en este canal esa película nunca existió y es parte de otra línea temporal muy parecida a esta, donde se toman decisiones igual de malas. Esto es Jan Moebius, el creador de mundos imposibles. ¡Hey! Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar. Todo eso ayuda a que el algoritmo no me destruya y me elimine dentro de las redes infinitas y etéreas del internet. Y quién sabe, volver esto un trabajo de tiempo completo. Ve por tu botana más cercana y vamos a darle. Moebius nació en Nogent-sur-Marne, en Francia, no sé si así se pronuncia, pero que se joda Francia, en el año 1938, y lamentablemente nos dejó el 2012. Este estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de París. Sin embargo, desde temprana edad, Jan ya había demostrado aptitudes y amor por la ilustración, lo cual le permitió a que cuando terminara la escuela pudiera trabajar dentro de revistas como la Far West y Spirou, y fue gracias a este periodo de trabajo donde también pudo colaborar como asistente de Joseph Guillain, o Gigi, quien fue una gran influencia y le ayudó a perfeccionar su técnica. Pero no sería hasta 1963 cuando se posicionaría producto de trabajar junto al guionista Jean-Michel Charlier, creando la serie Blueberry para la revista Pilote. En esta obra western revolucionaria, lo marcaría en el mapa por su realismo gráfico y narrativo, con una capacidad impresionante para retratar paisajes de manera única, habilidad que habría adquirido tras sus viajes a Marruecos, en los años 50 aproximadamente, producto de su servicio militar, cosa que influenciaría su trabajo como ilustrador. Y es de esta manera que durante los años 60 sería donde su faceta como Jan sería explorada, creando y trabajando en obras de índole más tradicional acorde a la época. Sin embargo, los 70 sería la década donde las cosas cambiarían completamente en la vida de Jan. En esta década sería cuando empieza a explorar y a desarrollar su faceta como Moebius. Inspirado en el físico matemático creador de la banda no euclidiana sin principio ni final, este no tendría miedo con coquetear con la ciencia ficción y lo experimental a la hora de crear sus narrativas. Y tal sería su devoción con el fin de explorar su capacidad creativa de manera libre que crearía una editorial junto a sus colegas Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet y Bernard Farkas, que se llamarían Los Humanoides Asociados. Y sería esta misma editorial donde vería la luz la revista Metal Hurlant, una plataforma clave para la historieta adulta y de la ciencia ficción, donde aparecerían obras fundamentales como El Garage Hermético, El Incal o Arza. Y cabe señalar algo muy importante de esta época: no se conocía el concepto de la ciencia ficción que tenemos hoy en día. Si bien hoy bebemos y asociamos este concepto a distopías y a una cosmovisión bastante negativa sobre los peligros de la tecnología desenfrenada, en estos años la observación de la ciencia ficción tenía tintes más positivos. El futurismo era una corriente estética con una mirada optimista acerca de la tecnología y de los avances en pos del bienestar del ser humano. ¡Ay, qué inocentes y optimistas éramos! No es como que hoy en día vivamos conectados a un celular que sea nuestro regulador de serotonina y nuestro único medio más básico para socializar, ¿no? Este no es el futuro que me prometió Marty McFly y Doc Brown. En este futuro los presidentes te estafan con criptomonedas o creen que el calentamiento global es un mito. Estamos jodidos y no lo sabemos. Pero bueno, ¿qué es lo que hace a nuestro francesito alguien tan destacable? Ok, hay que empezar por lo obvio, porque madre mía tiene muchísima tela que cortar, pero no nos dilatemos más y analicemos la salsa. Bueno.
Me imagino que conoces la frase "Every frame is a paint", o en español, "cada cuadro es una pintura". Y si no la conoces, deja que te doy un poco de contexto. Esta frase suele usarse cuando en el cine cada cuadro está tan bien pensado a nivel de composición, color, iluminación, etc., que llega a ser casi una obra gráfica digna de alguna galería. Y ejemplos de estos los podemos ver en el cine de Kubrick, Wes Anderson, Kurosawa, etc. Bueno, Don Baguette hizo esto 20 años antes del cine moderno. Por si no te parece lo suficientemente monstruoso, sus capacidades como ilustrador están a otro nivel. Si bien podemos ver una clara diferencia de estilos entre su personalidad como Jan y como Moebius, sus fundamentos teóricos se mantienen igual de pulcros en ambos seudónimos. A la hora de trabajar como Jan, su estilo visual era realista, con una atención al detalle impresionante, trabajando la anatomía de la manera más fidedigna posible, con una forma de retratar expresiones faciales y corporales que pudieran comunicar por sí solas la intencionalidad de los personajes. Mientras que dentro del apartado de la iluminación, a la hora de ilustrar, Jan optaba por usar recursos más tradicionalistas, haciendo constante el uso de achurados y texturas, semejando el trabajo de sus referentes como lo fue su mentor Gille o otros autores como Milton Caniff. Y ahora si hablamos del diseño conceptual, bueno, en este caso es algo un poco complejo de detallar, ya que en el cómic o historietas occidentales, en este caso europeas, a la hora de crear una obra, estas se imaginan a partir de un conjunto de trabajadores quienes desarrollan el proceso creativo, a diferencia de la industria oriental, donde muchas veces el guión, el diseño conceptual y el proceso de ilustrar los borradores suelen salir del director o el autor original, la cual pasa después por un editor y si a esta recién le va bien, puede optar a tener un equipo de trabajo. Mientras más pasan los años, pienso que Japón odia a su propia gente. Madre santa. En el caso occidental esto suele ser mucho más colaborativo desde el minuto 1, donde varios artistas de diferentes áreas trabajan en conjunto. Aún así cabe mencionar que Jan logra ejecutar un trabajo impecable a la hora de llevar los personajes creados por los guionistas a una realidad observable. Pero hablemos de lo que me gusta a mí, porque siendo honesto, que se pudra Jan. Aquí somos Team Moebius, su alter ego místico consumidor de alucinógenos en cantidades industriales. Psicotropia. Moebius es sustancia, y no hablo de la película. Postdata, le hice un video por si te interesa, jeje, está aquí. El estilo visual de Moebius es una bestialidad. Si bien posee las mismas capacidades de aplicación de los fundamentos teóricos de la pintura e ilustración, su audacia a la hora de experimentar que se tomó bajo este seudónimo no tiene ni un puñetero sentido. Es literalmente tomar todo lo que Jan aplicaba, patearle la cara y lanzarlo por la ventana. Moebius explora el uso de líneas finas a nivel tan reduccionista y etéreo que llega a dar miedo. Es capaz de crear fluidez y movimiento, limitando su recurso a la hora de usar iluminaciones marcadas como lo hacía con achurados o texturizados, y prácticamente no usarlos. Y aún así, esto no le resta en absoluto su atención al detalle. No tiene ni una explicación lógica. Cada línea está en el lugar exacto donde tiene que estar. Y eso, si eres alguien que tenga la mínima de conocimiento sobre dibujo, pintura o ilustración, es una capacidad titánica aberrante. Es el menos es más a la 9ª potencia. Sé que lo dije también con Rumiko, sin embargo, esto está a otro nivel. Por otra parte, no solo se quedó con su forma técnica de ilustrar, ya que de por sí es genial, sino que de igual manera a la hora de estilizar, retratar o conceptualizar, también reformuló toda su cosmovisión. Pasó de buscar el realismo y la fidelidad anatómica a simplificarlo de tal manera que los mundos que construía con los seres internos de estos fuesen prácticamente imposibles, pero verosímiles. Su arquitectura, tecnología y sus paisajes son prueba de esto. Sumándole que también optó por empezar a usar colores vibrantes, más saturados y expresivos, crearía este surrealismo espacial que, a modo de opinión personal, supera el surrealismo de Dalí. Y es que lo que diferencia a nuestro querido francesito del voyerista fascista producto de gala es que Moebius crea mundos sostenibles. No es una ventana a otra realidad onírica o inconsciente sobre un tema, un hecho o emoción concreta, como lo hace la obra de Salvador, que mucha de su obra en realidad no es. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí nos cae mal Dalí y que se sepa. Y esto se debe a que Jan sí se esforzó por ver el mundo que lo rodeaba, desde nutrirse por culturas prehispánicas como lo hizo con su amor por el desierto y la cultura mexicana, hasta compartir con creadores de Asia. Moebius logra hacer lo que pocos autores en mi opinión pueden lograr, el reformular corrientes de una manera cohesiva que funcione para lo que busca comunicar, desde una postura humilde en sus comienzos. No olvidemos que fue francés y tarde o temprano terminan desvariando. Aún así, de igual manera buscó nutrirse de todo lo que le rodeaba. Porque solo para que lo dimensionen un poco, la estética de Moebius, si la puedo definir de una forma muy superficial, es una amalgama perfectamente balanceada entre las corrientes del Art Deco, el Art Nouveau, futurismo, surrealismo, western, entre otros. Es eclecticismo en estado puro, y solo estoy hablando de su apartado visual. Es el hijo prodigio de una orgía de corrientes estéticas y visuales muy bien hecha. Si bien señalé que parte de las historias creadas por Moebius se realizaban en conjunto con guionistas y personas especializadas en el área, eso no quita que no tuviera un enfoque claro. Y es que muchas veces este enfoque se centraba en la contemplación de estos mundos oníricos e historias surrealistas no necesariamente lineales.
Jugó con las convenciones arquetípicas de la narrativa normal para esos tiempos y las rompía para moldearlas a su antojo, donde la lógica interna de sus mundos no siempre seguían un raciocinio convencional. Y ejemplos de esto se pueden ver en obras como Arsak, donde se puede apreciar una historia en la cual un viajero mudo erra por su mundo sobre un pajarraco gigante sin un fin específico, mientras que también por otra parte explora temas filosóficos, espirituales y simbólicos, en parte por la influencia de Carlos Castañeda y otros autores de literatura latinoamericana, con historias cargadas de antropología, plantas alucinógenas y estados de conciencia alterados y aumentados, siendo muy influyentes para la contracultura de los años 70 y la exploración del misticismo entremezclándolo con la filosofía del occidente. Y es aquí donde debo detenerme un momento y hacer una mención honorífica también a uno de los únicos autores del planeta Tierra que me ha conflictuado tanto como creador, porque Moebius no hubiese explotado tanto de no ser por este señor. Y sí, tengo que hablar de... Madre santa, hablar de este señor me caga en las patas y cuando me piden una opinión de él me genera una mezcla entre rabia, asco, respeto y admiración a partes iguales. Y es que es de los pocos autores que puedo decir que tiene obras y corrientes de pensamiento que me apestan y aborrecen, como también tengo que decir que tiene obras que me han volado en la cabeza de manera muy grata y profunda. Y es que como director y constructor de historias es un animal, es un autor de filmes maravillosos como La Montaña Sagrada o El Topo. Y madre mía, por favor no me hagan hablar del megaproyecto ambicioso de lo que quiso hacer con Duna. Hay todo un documental que trata de explicar la historia acerca de ese proyecto titánico y fallido. Sin embargo, no lo denomina fallido en su totalidad, puesto a que este proyecto sería lo que unirían a estos dos animales y los pondría a colaborar creativamente. Ahora, mejor no hablemos de su psicomagia o de su pésima autoayuda pseudomesiánica, y Dios nos libre de nunca mencionar ese periodo extraño donde Mr. Místico empezó a leer el futuro de las personas a través de los pliegues de los Anastasios de estos. Y no es un meme, realmente lo hizo. Bueno, es de origen chileno y los chilenos somos peculiares, por no decir que somos extraños y troll de cojones cada cierto tiempo. Pero es mejor quedarnos con lo bueno, ¿ok? Y es que juntos crearon la obra El Incal, la cual a modo personal considero que es una obra maestra dentro de la ciencia ficción, que resignificó el viaje del héroe creado por Joseph Campbell, con un enfoque filosófico y simbólico a niveles estúpidos. Pero más allá de la narrativa y obviamente de sus mastodónicos huevazos en sus capacidades técnicas, si hay algo que debo recalcar por sobre todo es que Moebius es sin duda alguna un... Miren, señalé algo parecido dentro del video de Rumiko, solo que en su caso ella posee una atención especial a la hora de crear personajes entrañables y muy queribles, mientras que, por otra parte, Moebius logra crear mundos vivos y jodidamente verosímiles. Y es que a veces ni siquiera soy capaz de dimensionarlos, porque crear mundos autosostenibles es una tarea increíblemente complicada. El poder converger un imaginario tan amplio que pueda mantener una línea lógica dentro de la propia realidad planteada en una obra atiende a muchas necesidades, tanto narrativas como conceptuales y finalmente palpables en tu obra, en este caso visuales como lo es en el cómic. Y Moebius de alguna manera casi absurda logra hacer esto con una ligereza que te atrapa. Si les soy honesto, lo que me hizo leer sus obras fueron sus mundos, y obviamente el apartado visual de estos. Y una anécdota muy graciosa por mi parte es que el Incal lo leí después de 3 o 4 intentos, al igual que Arsak, porque en realidad podía perder horas solo contemplando estos páramos presentados por él. La naturaleza, la arquitectura, la fauna, la tecnología, me cago en todo lo cagable, hasta las vestimentas me podían tener pegado sin leer un puto diálogo. Y no es de extrañar que el cine tarde o temprano lo llamara para trabajar para prestar ayuda conceptual, construyendo mundos o personajes. Ejemplos de esto lo puedes ver en Blade Runner, que esta está completamente clavada a una de sus obras, solo que la película tiene otro tono narrativo. O también colaborando con Ridley Scott en Alien, o Tron, o El Quinto Elemento. No es como que Jan fuera inspiración para autores del calibre de Hayao Miyazaki o Katsuhiro Tomo, creadores titanes dentro de la industria conocidos por la creación de historias con mundos vivos, completamente bien cimentados y atrapantes. Por Dios, Akira es la obra preferida de toda mi vida y no hay nadie que pueda bajarme de ese caballo, jamás, ni ahora ni nunca. Y de hecho, también hay toda una galería colaborativa que hizo el estudio Ghibli con el Museo de Moebius, solo para celebrar sus semejanzas e influencias. Y es que me gusta pensar que Jan en su faceta de Moebius realmente pudo vivir en estos mundos y viajar por estos páramos para presentarnos de una manera tan fidedigna como lo hizo. No quise indagar más allá si era un consumidor activo de psicotrópicos o no, ya que independiente si lo hubiese sido, siento que no va al caso a la hora de dejarse llevar frente al papel cuando se trataba de crear, a diferencia de Burroughs puesto hasta el culo de heroína o Bukowski ebrio hasta los tobillos. Y es que de la misma forma en la que pensé en el contexto de Rumiko como autora y creadora, vayan a ver el video. Siempre me faltarán palabras para darle el lugar que se merece a esa increíble mujer.
Jean tiene algo también maravilloso que se suele obviar, y es que, como lo decía hace un rato atrás, él tuvo el valor y el coraje de querer conocer más del mundo que lo rodeaba e ir a explorarlo, contemplarlo y nutrirse de él, respetándolo de la debida manera en la que se merecía. Vale la pena recordar que estamos hablando de la década de los 60, los 70 y los 80, en un mundo golpeado por la desconfianza de la Guerra Fría, pero aún así dejó esto a un lado para ver más allá. Uno de sus mejores colegas creativos fue un chileno. Su faceta inicial vino directamente del western italiano. Su forma contemplativa vino del cine japonés. Aprendió de la escena del cómic local francés y belga. Su inspiración primordial para crear fue la cultura prehispánica, los pasajes mesoamericanos, la iconografía azteca, el desierto mexicano, la literatura peruana, cargada de misticismo, filosofía y antropología. Date el tiempo para leer alguna de sus obras. O no, si no quieres. Puedes perderte, como lo hice yo muchas veces, solo viendo su monstruosa calidad visual y obviando toda su narrativa. No me enorgullece que mi déficit atencional me privara varias veces de leerlos, pero lo acepto, estoy pendejo. Realmente creo que fue un autor que expandió sus horizontes, externos y también internos, a tal punto que logró hacer que convergieran ambos, sin un principio ni final. ¿Y no les suena eso familiar? Al final de cuentas, en la física, la cinta de Moebius es una que no puede determinar dónde empieza o termina, con una geometría no euclidiana imposible, casi tan imposible como los mundos totalmente sostenibles que Jean imaginó y plasmó para nosotros. Y eso es algo que vale la pena explorar y mantener vivo a pesar de que ya no esté con nosotros. ¡Hey! Comenta si llegaste hasta aquí. Cuántico. Y yo te daré un corazoncito como lo hago siempre. Si gustas, puedes seguirme en mis redes como Instagram. Me llamo igual que aquí en YouTube. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Ayúdame con el engage. Quiero comer de vez en cuando. Quiero mandarle un especial saludo a Dani Sala 6811, a Dero Workshop y a Matías Luzardo por sus bellos comentarios en el video anterior. También, si quieres, ve a responder la encuesta que dejé en el apartado de comunidad. Así veo desde ya de qué se tratará el video cuando lleguemos a la primera milésima de suscriptores. Finalmente, no olvides apreciar lo que te rodea, que la vida es un parpadeo. ¡Hasta la próxima!